escuchando el Rompeolas con J.R. Díaz. Bueno, pues seguimos adelante. Vamos a darnos otro salto a la isla de Gran Canaria. Bueno, justamente acabamos de salir de la isla de Gran Canaria y volvemos otra vez a la isla, ¿no? Vamos a hablar con Antonio Pérez. Él es profesor, es candidato al Cabildo de Gran Canaria por la opción de Sí Podemos Canarias. Vamos a hablar con él de un tema interesante. El otro día tuve la oportunidad de escucharlo y estaba hablando acerca de la vivienda, vacacional, ¿no? Y yo creo que es un problema tremendo todo el tema de la vivienda ahora mismo, ¿no? Y vamos a hablar un poco, a dar un repaso a lo que es el tema de la vivienda y básicamente vamos a empezar, si les parece a ustedes, por esa vivienda vacacional. Pero antes vamos a darle los buenos días. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece en Gran Canaria? ¿Con ganas? Bien, con calorcito, con ganas. Aquí vamos a la zona de vecindario. Vale. Yo me imagino que ya tienes ganas que se acabe la campaña, o están en plenitud todavía. Bueno, tengo sensaciones ambivalentes. Por un lado quiero que se acabe porque la verdad que es estresante, pero por otro lado también es interesante hablar con la gente y ver cómo nos perciben y estas cosas. Sí. Bueno, un laboratorio en vivo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí. Es una encuesta directa y además cara a cara. O sea, es verdad. Antonio, ¿qué me dices de la vivienda vacacional? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo arranca el tema? Cuéntanos. Hombre, yo creo que la vivienda vacacional en un primer momento se planteó como una alternativa que tenían las familias que a lo mejor tenían una segunda residencia para obtener un beneficio económico. Pero la cosa yo creo que se ha ido derivando hasta tal punto de que ya a lo que hay ahora mismo es una idea de negocio que lo que hace es... Qué pena, Antonio. Se te entrecorta tu... ¿Qué estaba pasando por un... Ya pasé. Yo supongo que ya tenemos de nuevo la... Ahora parece que se retomó. Sí, dime. Sí. No, que lo que decía es que aunque al principio parecía que esto era como una alternativa para familias con una segunda residencia, y esa es un poco la idea que tenemos de la vivienda vacacional. Cuando hablamos de vivienda vacacional, resulta que poco a poco se ha ido convirtiendo en un negocio especulativo donde esa opción es la menor y la inmensa mayoría de las viviendas vacacionales son regentadas o bien por personas que tienen más de 5, más de 10 casas vacacionales o bien por fondos buitres directamente, ¿no? De manera que incluso llegando ya a construir edificios enteros para dedicarlo a la vivienda vacacional, para hoteles pero de vivienda vacacional. Entonces yo creo que esto es lo que empieza a romper el mercado de la vivienda de alquiler, de manera que encarece la vivienda de una manera enorme, ¿no? Y significa que la gente que vive en los barrios va viéndose obligada a irse de esos barrios para llegar a otros espacios porque es tan cara la vivienda en el sitio donde vivía que tiene que irse a lugares más alejados. El problema es que esto es como una reacción en cadena, ¿no? Va tensionando el mercado del alquiler en todos los lugares y al final resulta que hay gente que se ve obligada a vivir en situaciones... Bueno, medianías y tampoco, ni siquiera en las... Vamos, ya es brutal. ¿Tú te acuerdas, Antonio, cuando empezó el tema de la vivienda? Era otro concepto, no se podía imaginar que se llegara a esto. Claro, pero por eso es por lo que yo creo que debemos pensarlo de nuevo, porque la idea que se tiene de vivienda vacacional es de una persona que alquila una casa. Pero esto no es la realidad. La realidad es que la vivienda vacacional es de grandes tenedores, de gente que tiene muchas viviendas, incluso de fondos buitres que alquilan la vivienda. Pero además yo creo que
siempre tenemos que tener en cuenta que la vivienda es un derecho constitucional, un derecho humano básico, que es el primer objetivo que debe cumplir una vivienda. Y posteriormente, pues bueno, si sobran viviendas, pues se pueden dedicar a otra cuestión. Pero la necesidad fundamental es que la gente pueda vivir dignamente. Y yo creo que este es el trabajo que tienen que hacer las instituciones públicas, regulando la vivienda vacacional para que cumpla el primer objetivo que tiene la vivienda. ¿Y cómo se regula eso? ¿Hay un consenso político en torno a eso o cómo respira la gente en general? Yo creo que aquí consenso político no Digo hay. yo, no, te quiero decir, Antonio, porque vamos a ver, eso es un tema que todo el mundo vemos que está afectando de una manera brutal. Quiero decirte, hay otras fuerzas políticas que también quieren regular el tema o no, o cómo lo ven. Sí, no, hay un conjunto de fuerzas políticas que quieren regular el tema y otro conjunto que apela a la libertad de propiedad y de cuestiones. Entonces, yo creo que se regula muy fácilmente. Primero, definiendo cuál es la cantidad de vivienda vacacional que cabe en nuestro territorio, ¿no? De manera que no proliferen como están proliferando de una manera anárquica, ¿no? O sea, después regulando, por ejemplo, esto que digo, edificios enteros dedicados a vivienda vacacional. Eso no es una vivienda vacacional, eso es un hotel, digamos, con low cost, por decirlo de alguna manera, con menores condiciones, porque no tiene condiciones laborales, mínimos de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que evitar que se confunda un hotel low cost con vivienda vacacional. Tercero, poniéndole una serie de condiciones, porque lo que no puede hacer una vivienda vacacional es venir a romper la vida de un barrio, ¿no? O sea, hay barrios en los que ya hay casi más viviendas vacacionales que viviendas de personas residentes de toda la vida. Entonces, y la vida normal de esa gente, ¿no? Digo, y la vida normal de esa gente, porque no es lo mismo la gente que habita en una vivienda vacacional con otra gente que trabaja todos los días, que vive allí, etcétera, ¿no? Efectivamente, tienen ritmos distintos, tienen costumbres distintas, es decir, la gente que está de vacaciones, pues está disfrutando y a lo mejor se queda hasta las tantas haciendo una fiesta, ¿no? Y la gente que vive no puede soportar eso todos los días, la gente que reside no puede soportar eso todos los días, pero además modifica los servicios que hay en los barrios. Si el barrio pasa de ser un barrio donde hay 5 residentes y una vivienda vacacional a ser un barrio donde hay 5 viviendas vacacionales y un residente, los servicios como por ejemplo el ambulatorio pierde la eficiencia porque ya no atiende a la función para la que estaba diseñado. Claro. De manera que estás modificando está alterado, toda ¿no? la vida de los barrios. Está alterado el número de gente, en fin, de todo eso, ¿no? Claro, es que te está modificando la vida de los barrios y convirtiendo los barrios en, centros temáticos, por decirlo. Claro. Antonio, me da la impresión de que esto se nos fue de las manos. Sí, yo creo que sí, que se ha ido de las manos y la falta de una regulación estricta lo ha permitido, pero que yo creo que la vivienda, y además ya se está viendo en todas las encuestas que hay en el país, es un problema cada vez más grave, cada vez más importante, ¿no? Entonces necesitamos cambiar el chip, centrar, digamos, la política en las necesidades de la gente residente y posteriormente ver la posibilidad de vivienda vacacional, pero siempre priorizando la habitación de las personas, es decir, que la gente que vive puede residir dignamente y a unos precios decentes. Por eso nosotros estamos planteando también lo que llamamos excepción insular, que es que la gente que no reside no pueda comprar vivienda, ¿no? O sea, que no se puede comprar viviendas
por extranjeros no residentes. Uh-huh. De manera que el objetivo básico de comprar una vivienda sea para residir en ella. Uh-huh. Esa sería la cuestión. Mira, y una cosa, pero claro, el foco de la vivienda, porque luego tendremos que ver cómo están los alquileres, cómo están las viviendas públicas, o sea, no hay una... es que es muy complicado el tema, ¿no? Es que es súper complicado. Hombre, es un tema complejo, evidentemente, ¿no? Pero también es un tema que necesita voluntad. Claro. Si le ponemos voluntad, podemos ir resolviendo el problema, aunque vayamos resolviendo por partes, ¿no? Hay una parte, como tú dices, es la construcción de vivienda pública, o si quieres la rehabilitación de viviendas para destinarla a alquiler social o alquiler, ¿no? Ese podría ser un elemento que se está empezando tímidamente después de 20 años sin construir una vivienda pública en Canarias. Ahora se está empezando tímidamente a recuperar la construcción de vivienda. ¿Y cuánta vivienda abandonada hay? Una cantidad importante de urbanizaciones a medio terminar que se quedaron en la época de la crisis anterior. Por eso. Ese podría ser una base sobre la que construir o terminar de construir viviendas y ponerlas a disposición de la gente. Este podría ser una parte de la solución del problema. Otra parte de la solución del problema es esta que te digo, regular la vivienda vacacional de manera que no se convierta en un atractivo para la gente que tiene viviendas y las retire del mercado tradicional y las ponga en ese mercado. Hay países como Canadá o como Holanda que dejan el uso de vivienda vacacional solo durante un tiempo al año. Es decir, que tú no puedes usar el alquiler de la vivienda todo el tiempo al año como vivienda vacacional, sino 6 meses, 9 meses, dependiendo de los países. De manera que, reservas una parte para el alquiler residencial. En fin, yo creo que es verdad que es un problema complejo, que tiene soluciones y que hay que ir poniéndolas en marcha. Claro. Bueno, lo que nos está pasando, que es que gente que trabaja, por ejemplo, gente que ha tenido que ir a trabajar a Lanzarote o Fuerteventura, a veces ni siquiera ha podido acceder al empleo porque el alquiler de la vivienda se llevaba todo el salario. Sabes que en Ibiza, por ejemplo, han tenido que dejar partes de plantas de los hospitales libres para que reciban los médicos, porque si no tenían médicos para el hospital. Mi madre. En fin, yo creo que ese es un problema tan grave que necesita una respuesta con voluntad política y además que atienda los diferentes aspectos de ese problema complejo. Entonces, Antonio, han tenido que dejar, vamos a subrayar eso porque la gente se queda con los puntos claves, ¿no? Es decir, han tenido que dejar zonas del hospital para habilitarlo para que los propios médicos puedan vivir allí. Sí, eso. Porque es imposible. Eso es lo que está, lo que. Sí, dime, Antonio. No te estoy oyendo bien. Es que no te estoy oyendo bien ahora. A ver, ahora, ¿me escuchas ahora? Ahora mejor. Sí. Sí, digo que me gustaría resaltar eso porque para tener una idea, ¿no? Es decir, que al dejar plantas del hospital para que la puedan vivir gente allí, porque es imposible encontrar alquiler fuera, me parece tremendo, ¿no? Sí, claro, pero eso que nos parece una cosa extraordinaria, es real. Modificada un poco, es lo que nos está pasando, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, ¿no? Que hay trabajadores de la hostelería que tienen que residir en garajes o en cuartos traseros, o en sitios habilitados realmente para poder vivir, o sea que no tienen una vivienda. Yo creo que es una cuestión es que el primer tema a tocar ahora con los nuevos gobiernos. Y luego también hay que ver que estamos hablando de viviendas, pero cómo se pone el foco en la vivienda, porque depende de cómo el foco se pone. A veces muchos grupos lo hablan en plan de no ven ese problema que tú estás diciendo, sino que están viendo a lo mejor el problema de la ocupación o otro tipo de cosas, ¿no? No van directamente, o digamos que lo ven de otro punto de vista. Yo creo que eso es una maniobra de distracción.
los partidos que ponen el énfasis en la ocupación saben que el nivel de ocupación de viviendas en Canarias y en España es mínimo. Es mínimo. Lo que pasa es que en vez de estar interesados en resolver un problema que se hace cada vez más importante y que, bueno, que ha obligado, por ejemplo, al Partido Socialista a poner 100 y pico mil viviendas en circulación, en un mes, ¿no? El Partido Socialista, que hasta el otro día, bueno, pues no parecía que tuviera la intención de poner, por ejemplo, las casas del Sareb, del Banco Malo, ¿no? Las casas hipotecadas, de ponerlas en el mercado. Sin embargo, en cuestión de un mes las ha puesto, ¿no? Entonces, el problema real que tenemos en este país no es el problema de ocupación. El problema real que tenemos en este país es de falta de vivienda para que la gente resida en ella con un alquiler razonable, que la gente pueda, en función del alquiler, en función del sueldo que tiene, pues que no le pase el 30% de su sueldo el valor del alquiler. O sea, que si y la ley mínimo. Claro, mira, y la nueva ley de vivienda, ¿cómo afecta al tema? Hombre, yo creo que la nueva ley de vivienda hay una cuestión que es importante, que es el tema de declaración de espacios tensionados. La declaración de espacios tensionados viene bien porque ayuda a regular el precio del alquiler en esos espacios y también de la subida de los alquileres. Porque es la manera que permite controlar un poco el precio del alquiler. También para que hay alquiladores, tienen más de 5 casas y hay personas a las que no pagan y que se pueden desahuciar, pues que tengan un tiempo de moratoria hasta que se le busque una alternativa de vivienda a las personas que no han podido pagar el alquiler, siempre que tengan más de 5 viviendas, o sea, que sean grandes tenedores, no al que tiene una sola vivienda de alquiler, ¿no? Claro. En fin, yo creo que la ley de vivienda lo que viene es un poco a poner el énfasis, la promoción de vivienda, rehabilitación de vivienda, esto que ha hecho, poner en el mercado las viviendas del Sareb, que esto también era una cosa incomprensible, ¿no? Que el Estado era propietario de viviendas porque hizo cargo mediante el Banco Malo de las hipotecas de los bancos y sin embargo no la ponía a disposición de la gente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones es lo que viene a regular la ley y que ayuda a resolver ese problema, que es un problema serio, tan serio que hasta el otro día nadie hablaba de vivienda. Claro. Y ahora todos los partidos políticos tienen en sus programas un elemento de vivienda, ¿no? Y de repente aparece el tema, ¿no? Por cierto, Antonio, ¿de qué se habla más? Es que, claro, también depende de los medios de comunicación, ¿no? Pero se hace mucho énfasis, a lo mejor. ¿De qué crees tú que se habla más? ¿De ocupaciones o de desahucios? Yo creo que ahora mismo se está hablando más de ocupaciones que de desahucios. Y sin embargo sigue habiendo un importante número de desahucios. Es verdad que se han ido desarrollando mecanismos para digamos, ayudar a las personas que se ven desahuciadas, pero sigue habiendo muchísimos más desahucios que ocupaciones. Lo que pasa es que el control de los medios en este país pues, es el que es y responde a los intereses de los dueños de los medios y de los partidos que defienden los intereses de los dueños de los medios, ¿no? Y por eso pone el énfasis en la ocupación por encima del énfasis en el desahucio o en lo otro, en esto que te digo, en las condiciones en las que están viviendo mucha gente que tiene que acercarse a trabajar, por ejemplo, en islas como Lanzarote, Fuerteventura y... No, yo creo que en cualquier isla. Es que eso ya nos está afectando a todo, porque al fallarte, cuando vamos a ver del salario que tienes, la inmensa cantidad que se te va en el alquiler, si es que lo consigues, y vamos, ya la calidad de vida y que va, es imposible, ¿no? Claro, y encima tenemos unos niveles de inflación que nos están asfixiando. Pues vamos a ver, Antonio, oye, ¿cómo andan las encuestas? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tema en Gran Canaria?
Bueno, nosotros somos optimistas y creo que sí, que en principio nos van bien, la campaña está yendo bien y bueno, nosotros ahora mismo estamos en el Cabildo, en el pacto de gobierno, no sé qué se negociará después, ¿no? Pero que creo que tenemos posibilidad de estar en el Cabildo con capacidad, por lo menos de formar el gobierno. Bueno, pues si acaso eso ocurriera, con lo cual te felicitaría, pues por lo menos sé que estas historias, este tema, por ejemplo, sí sería vital. Yo creo que ya desde un principio meterle mano, cuanto primero mejor, porque es eso. Yo creo que la definición antes de que se nos fue de las manos, se ha ido de las manos, es total. Sí. Es total. Sí. Pues nada, Antonio, gracias. Gracias bueno, salud. Y gracias por estar en el Rompeolas. Ya te llamo otro día y seguimos hablando. Y gracias por llamarme. Venga, hasta siempre, Antonio. Chao. Hasta luego.